Hola, mi nombre es Lucía y en esta oportunidad voy a estar desarrollando un poco sobre la introducción a nuestro trabajo final, coloquio, del taller de herramientas de la práctica docente, en la que vamos a justificar un poco sobre cómo fuimos organizando nuestro trabajo y en base a qué situaciones estamos poniendo nuestra reflexión. Bueno, por un lado decidimos seleccionar distintas imágenes que van a ser el puntapié para poder desarrollar el relato de cuáles fueron los problemas que surgieron a lo largo de la práctica y cómo lo resolvimos. O sea, la pregunta central que guía nuestra reflexión es: ¿qué situación me representa como docente? En el que vamos a poner en contraposición las ideas, los conceptos sobre el hacer docente y el ser docente, vistos desde la metáfora y la forma o figura del docente como artesano, que desarrolla Richard Senec y que vimos durante el primer cuatrimestre. Entonces, los invito a continuación a ver los relatos y las imágenes que seleccionamos las distintas participantes del grupo sobre la práctica docente del Jardín 902. Al principio va a estar charlando un poco sobre esto y ahora después va a participar la voz activa de María José o Majo, que es mi compañera didáctica y pedagógica a lo largo de este primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre, y después va a estar mi relato y por último el relato de mi compañera Jessica. Así que sin más que agregar, los invito a ver el video. Hola, mi nombre es Yara y tengo 25 años y a lo largo de mi recorrido por el campo de la práctica pude tener experiencias muy enriquecedoras para mí como docente en formación. Bueno, ahora les voy a presentar dos imágenes donde pude dar cuenta de estas experiencias. En la primera imagen se puede ver que estoy dando una secuencia didáctica de teatro del área de expresiones estéticas para sala de 3. En esta secuencia, lo primero que me sucedió, el primer problema que me pasó fue que a la hora de planificar el contenido, que es breves dramatizaciones de juegos tradicionales con títeres, principalmente pensé que los niños podían crear sus propias producciones, es decir, que hagan sus títeres, para luego hacer las breves dramatizaciones. Pero informándome sobre este tema que en este área no estamos muy experimentadas, por eso se me hizo un poco difícil y a la hora de llevarlo a práctica también me di cuenta que no podía llegar a armar sus propias producciones, pero sí que podían hacer sus breves dramatizaciones. Entonces, bueno, cuando hice la planificación tuve que tener en cuenta esas cuestiones y también no solo eso, sino del recurso a utilizar, ya que tenía que ser acorde a la motricidad de los niños. Por eso justamente elegimos esto de los títeres de dedos, que se les hacía más fácil para ellos. Después, otro problema que se me presentó también fue que a la hora de ponerlo en práctica, yo me centré y me quedé fija en lo que eran los juegos tradicionales, que ellos hagan sus breves dramatizaciones de juegos tradicionales. Ese fue mi error porque justamente era que ellos podían asumir roles y en base a eso crear sus dramatizaciones, que al centrarme en los juegos tradicionales me estaba yendo de contenido. Eso se me hizo muy difícil porque como justamente digo, nos faltan experiencias sobre este tema, entonces se me hacía muy difícil llevarlo a la práctica. Pero después de esta clase, ya las siguientes, pude darme cuenta de ese error, como es justamente esto de ser como un docente artesano, es darte cuenta y ser crítico y analizar la propia práctica y reflexionar sobre todo esto. Ahí me di cuenta que sí, yo podría haber agarrado en este caso una situación donde yo estaba dando el juego tradicional de las escondidas y una niña justamente dijo hola chicos, yo soy Rapunzel, ¿quieren venir a mi castillo? En vez yo
de agarrar esa breve dramatización que la niña estaba haciendo, yo seguí centrada en juegos tradicionales. Y bueno, justamente no me di cuenta en ese momento, pero luego lo pude llevar a la práctica en otras clases y ahí cambió totalmente lo que era la práctica. Ya se me daba mejor esto de que los niños ya podían dramatizar solos, le podían poner un nombre al títere y otra cosa que también tuve que tener en cuenta es a la hora de realizar los títeres. Inicialmente pensamos que podían ser los títeres de la granja y luego me puse a pensar de que se les hacía muy difícil a los niños familiarizarse con esto de que el títere hable, porque eran todos animales, entonces ellos tenían que a su vez ponerle un nombre y hacer que ellos hablen, o como que el animal tenga una voz diferente, aportarle también esto de los sonidos si es un animal. Entonces por eso elegimos realizar títeres de niños, que ahí ellos se podían familiarizar con su títere, y por eso también hicimos los títeres de diferentes características de los niños, algunos con trencitas, otros que eran varones, otros nenas, para que ellos puedan elegir el que quieran y en base a eso hacer sus breves dramatizaciones. Luego, en la siguiente imagen, se puede ver que estoy dando otra secuencia didáctica, pero en este caso es de matemática para sala maternal. En este caso el contenido era de recitado y era de la serie numérica del 1 al 10 de manera progresiva con la canción Un elefante se balanceaba. En este caso, no, al principio sí, quizás me surgían problemas porque tenía que informarme mucho en esto de entender el pensamiento lógico-matemático, que es todo por repetición, que ellos también puedan, con los diferentes elementos que se le iban presentando a las clases, familiarizarse también con las primeras aproximaciones al número. Fue muchísimo también para ellos porque son muy chiquitos y bueno, luego ya en la última actividad ahí me surgió algo que pude hacer que los niños participen más y participen de otras maneras, ya porque ya los niños estaban como más familiarizados en esto de ya escuchar la misma canción por esas diferentes clases. Entonces, en la última actividad, que me quedé muy satisfecha y muy contenta con lo que salió, fue que pude entender al grupo ahí y escuchar lo que ellos también tienen para brindarnos. En esa actividad yo les presenté como recurso una tela de araña y ellos tenían que colocar, a su vez, a medida que iban cantando la canción, los elefantes de goma eva en la tela, para ir balanceándola y cantando al compás de la canción. Ahí uno de los niños me pidió también colocar uno de los elefantes en la tela y yo accedí a eso, y luego otro niño me pidió de vuelta también seguir colocando, y así fue como haciéndose una rondita donde todos los niños pudieron participar y quedé muy contenta con eso. Y ahí me di cuenta de esto de poder también observar el grupo, escucharlos a ellos y que no seguir la planificación al pie de la letra y que sea algo fijo, sino también flexible, entonces poder adaptar esas actividades al grupo. Hola, soy Lucía. Como dije antes, voy a hablar un poco sobre mi experiencia en la secuencia didáctica de literatura. Bueno, a continuación van a estar viendo una imagen que muestra un poco una situación en la que se dio la clase de literatura. Nuestro contenido era, con mi pareja didáctica, la de escuchar leer cuentos con lobos en distintos formatos. Y bueno, al principio habíamos seleccionado un corpus de 6 libros. Ella iba a dar 3, o sea, a leer 3, y yo iba a leer otros 3 en estos distintos formatos. Los formatos que habíamos seleccionado eran lectura a partir de proyección de un video, entonces era un audiovisual, lectura convencional
narración con teatro de sombras y otra vez lectura convencional, narración y el Kamishibai para cerrar. ¿Qué pasó? Uno de los conflictos fue el utilizar un recurso que había sido primeramente como aconsejado no trabajar, que fue el uso de un títere. Bueno, el títere de lobo lo presentamos en el principio de la secuencia. Para abrir la secuencia, mi compañera lo utiliza y el docente nos aconseja que, ya que lo utilizamos al inicio, que tratemos de darle una continuidad. Entonces el problema fue entender para qué se utiliza y cómo utilizar un títere. Tuvimos que investigarlo, tuvimos que ver por qué razón lo íbamos a sostener y construir un guión lúdico y teatralizado que hiciera y diera sentido. Entonces, por un lado estaban las historias que habíamos seleccionado para contar, para leer, pero también por otro lado había como una línea paralela en la que iba a ocurrir que este lobo, este personaje inanimado, llegaba a la sala y marcaba un poco los momentos de inicio, desarrollo y cierre de las lecturas. Entonces, cuando llegaba el lobo, los nenes sabían que venía una nueva historia con lobos. Y cuando se iba, generalmente tiraba alguna pista de cuál iba a ser el siguiente cuento o algo así. Entonces, ¿qué pasó? Para el cierre de la secuencia que tenía que dar el Kamishibai, tenía que introducirlo en la sala, era un concepto y un recurso no visto por los nenes. Entonces dijimos de qué manera podemos introducirlo como concepto histórico que surge para contar historias. Entonces, como yo no estaba muy de acuerdo con la idea del profesor de personificarme como japonesa para traer el Kamishibai, porque para mí no tenía ningún tipo de sentido con la secuencia seleccionada, lo que hicimos fue, en base a que ya estábamos armando un guión para el lobo como personaje en el títere, bueno, lo vestimos y caracterizamos al títere. Y trajimos el Kamishibai como un regalo de que el títere se había ido de vacaciones a Japón. Pero bueno, fue una situación que se resolvió en la práctica con un constante diálogo con la docente coformadora, con el profesor de la práctica, que es Cristian, con mi compañera, en el que íbamos sosteniendo ese recurso. En las segunda o tercera imágenes que voy a poner, pueden ver que es una situación de expresión corporal en la que en el segundo cuatrimestre tuvimos que desarrollar. Bueno, lo que ocurrió fue que al principio fue difícil tratar de centrarnos en 4 clases, cómo organizarlas y cómo utilizar e ir complejizando el contenido, que era investigar los movimientos fundamentales de locomoción y recrear los movimientos fundamentales de los malabaristas, que era el eje problema que seleccionamos. Entonces, el eje problema seleccionado, que eran los malabaristas del circo, y cómo esa iba a ser la excusa para mover y representar el cuerpo según qué objeto íbamos a introducir. Elegimos distintos, por ejemplo, elegimos pañuelos, elegimos pelotas, aros de papel y creo que me estoy olvidando de uno. Y la cuestión fue que cómo introducir esos elementos pero a la vez complejizarlo. Entonces fuimos complejizando a lo largo de la secuencia en el uso del espacio y en intentar ver cuáles eran las relaciones que hacían ellos, o sea, los niños, con su propio cuerpo y cómo comunicar una idea general, que era el personaje de los malabaristas, pero con sus propios cuerpos. Al inicio utilicé un objeto que era un recurso, un dado lúdico, que me presentó algunas dificultades porque era un recurso que ellos nunca habían visto. Entonces, generalmente cuando había algo nuevo que ellos no conocían, primero el grupo como que perdía estructura porque todos querían ver y experimentar con el objeto. Entonces, el dado lúdico de imágenes fue un problema hasta que lo decidimos sacar en las siguientes clases para centrarnos más
en cómo interactúan ellos con los elementos de las pelotas, los aros y los pañuelos. Pero un poco esas decisiones fueron por otras razones. O sea, el dado lúdico yo lo presenté por las dudas de que no funcionara el aspecto técnico, tecnológico, pero como había funcionado, me parece que no había sido buena selección la del dado. Pero bueno, de todo se aprende y la construcción del taller y del campo fue un poco esto de la idea de docente como artesano, o sea, como una era permeable a los cambios y incluso eso nuevo que quería dar a veces no era necesario, ¿no? Habían cosas que en la planificación estaban bien justificadas y que después en la práctica funcionaban, y había veces en la que el mismo grupo, si estábamos atentas a observar lo que ocurría, potenciaba, incluso te quedaba corto lo que habías planificado y había que agregar algo más. Pero bueno, eso fue un poco lo que tuvimos que aprender. Y también lo que yo tuve que aprender, que me costó un montón, es esto de disfrutar los momentos de la clase sin la estructura. O sea, la estructura me ordena. Eso es lo que me da tranquilidad, pero lo que ocurre en clase es igualmente importante para tomarlo, y desde ahí es que nacen las reflexiones. Si no, no hay cambio. Hola, buenas tardes. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la importancia de trabajar un proyecto en el nivel inicial. Esto de acercarle una porción del mundo al niño, algo que le sea significativo. ¿Cómo? A través de un plan de clase, un plan de trabajo, nos menciona Inés, que son nuestras planificaciones, donde podemos ver ahí nuestras decisiones de cómo, por qué y para qué esas decisiones. Inés nos menciona que enseñar es entrar en acción intencionada, es generar oportunidades, es dar a otro algo que sea significativo, algo nuevo, algo que le permita al niño ampliar eso que ya conoce. Por eso también Inés nos menciona que cuando uno como docente hace preguntas, tienen que ser preguntas enriquecedoras, no preguntas acabadas ni preguntas sencillas, sino preguntas que al niño le permitan ampliar, ser más curioso, indagar, que el niño busque y no se quede con eso, que el niño reformule preguntas. Por eso también Inés nos habla de que el proyecto es algo estructurado, pero como habíamos hablado anteriormente, es algo planificado. ¿Qué significa esto? Que cuando uno planifica un proyecto, se va a ir dando en diferentes situaciones un trabajo que le permita a todo el grupo llegar a un conocimiento. Bueno, atendiendo también a las necesidades de cada niño. Por eso también hablamos esto de generar oportunidades. También es importante, cuando se trabaja un proyecto, no correrse de lo que se está trabajando, de la intencionalidad que tiene el docente. Me ha pasado trabajar en mi sala de 3, Reina Batata, infografía, características de los bichos. Pero para poder hacer la infografía, como docente en formación, tuve que investigar qué era una infografía, tuve que investigar hacia dónde iba ese contenido que iba a trabajar. Mi idea era trabajar las características, pero ¿cómo íbamos a crear la infografía? Me tuve que replantear cómo le iba a dar. En diferentes situaciones tuve que tomar decisiones
en el momento de dicha propuesta, y tal vez no fueron correctas algunas decisiones, otras sí, pero he aprendido mediante la experiencia de mi propuesta en el proyecto muchas cuestiones que tienen que ver con el análisis de la planificación y mis decisiones, si iban en lineamiento con lo que yo quería enseñar. Estas planificaciones con experiencias, si me permitía que el niño logre conocer esa pequeña porción del mundo al cual yo le quería acercar. Bueno, estas cuestiones y algunas cuestiones más ampliaremos en nuestra presentación. Gracias y que tengan buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José Romero. En esta ocasión yo quería mostrarle, poder narrar un poco y analizar una actividad de juego arreglado que planifiqué. El contenido fue analizar el desarrollo de un juego a través de sus reglas. En esta ocasión yo había elegido el juego del tatetí, en el cual pensé que era fácil, el cual no fue fácil porque me llevó muchos obstáculos, o sea, tuve varios desafíos en sí. En particular era que me di cuenta, más allá que yo sé jugarlo, no sabía las reglas en sí, cómo ponerlas en palabras, cómo se desarrollaba el juego, cómo tenía que explicarlo y todo el desarrollo del juego en sí. A la hora de llevarlo a la sala, bueno, mi secuencia consistió en 4 clases, en el cual la primera fue explicar cómo se juega el juego y analizar las reglas que tiene este juego en sí. Luego en la segunda actividad, partiendo de la primera clase actividad, mostré el tablero a través de un juego sorpresa, a través de una caja sorpresa, presenté el juego en donde mostraba el tablero y las fichas. Bueno, pregunté si alguno de estos niños conocían qué podíamos hacer con este tablero y con estas fichas, y uno de los nenes contestó que podíamos jugar al tatetí. Este nene que lo dijo fue Felipe, particularmente, y con él lo tomé como referente para explicar cómo se desarrollaba este juego en sí. Una vez que pusimos las reglas claras, por ejemplo, de que no se superponían las fichas, por ejemplo, si un compañero ya puso una ficha, yo no puedo poner mi misma ficha en ese casillero, que tenían que ser líneas rectas para una vez que yo haya ganado. Luego, a partir de esto, cuando ya quedaron claras las reglas, distribuía los grupos en grupos de A2, en donde cada uno podía ir jugando la cantidad de veces que ellos querían. Mi primer error, donde yo me di cuenta que para mí fue un error, fue que los senté en las mesas y los puse en parejas. Yo me di cuenta que no podía estar con todos al mismo tiempo. Entonces lo que predispuse para la segunda clase, más allá de que ellos se divirtieron, se pudieran apropiar de las reglas y todo esto, fue difícil para mí a la hora de analizar si estaban jugando bien, si necesitaban ayuda o si había algún problema particular. Entonces en la segunda clase que di de este juego, lo que predispuse fue, en la primera clase lo que di fue varias fichas. No le di simplemente 3 fichas a cada uno, porque sentía que iba a ser difícil para ellos a la hora de poder ponerlos, saber quién ganó por el tema de la línea recta. Entonces lo que yo le hacía para ayudar, para ver si ganaron o no, es con la ayuda de un lápiz que es recto, que es de derecho. Si tapaban los 3 casilleros juntos ese lápiz, quiere decir que había ganado, que había un ganador. Si esos no juntaban justo los 3, por ejemplo había cruz y círculo, no ganaron, y el lápiz no los cruzaba. Bueno, a partir de esto, en la segunda clase lo que hicimos fue volver a enseñar este juego, volver a refrescar la memoria de cómo se jugaba, y luego, a partir de estas situaciones, lo que yo como me di cuenta de que
que fue complicado para mí el análisis del juego a través de sentados ellos en las mesas, lo que hice fue predisponerlos en el piso, todos en pareja cerca mío, para que yo pueda tener control más o menos de cómo ellos estaban jugando y si se estaban apropiando del juego o no. En una de las imágenes podemos notar también que estoy sentada con uno de los niños que se llama Naum y Tayel, en donde Tayel le costó un poco más a la hora de entender el juego, ya que había faltado las primeras 2 clases. Entonces, ya que Tayel había faltado 2 clases, lo que hice fue llamar a uno de estos nenes que se llamaba Naum, que es el otro nene que podemos ver en la foto, que le está explicando cómo se juega el juego. Le explicó sus reglas, cómo se tenía que hacer. Y también usó el mismo modo que yo les enseñé a ellos, que era a través del lápiz, para que ellos puedan entender quién ganaba y quién no. Este juego, las últimas clases, lo que hice fue decir que me olvidé los tableros directamente. Entonces, ¿cómo podíamos solucionar este juego ya que no tenía los tableros? ¿De qué otra forma podríamos volver a jugarlo? Entonces, lo que muchos me propusieron fue, primero en principal, presenté tizas y presenté también lápiz y papel. Bueno, pregunté si algunos se acordaban cómo era la forma del tablero y me decían que lo podíamos jugar en el papel, formando el tablero, ya que tenía 9 casilleros. Y luego también lo empezaron a hacer a través en el piso con la tiza, y jugaban cada uno con distintos colores el juego. Bueno, este juego a mí se me hizo difícil también porque también porque más allá de los problemas que tuve con el tema de que no podía ser clara, no sabía cómo utilizar las palabras para que ellos me pudieran lograr entender. Esta situación fue muy distinta, fue gratificante porque me llevó a poder analizar el juego, cómo se hace, analizar las reglas, buscar información, poder replantearme qué maneras podría utilizar. También hoy, pensando y analizando esa secuencia didáctica, lo que podríamos haber hecho también es directamente presentarles tizas a ellos, y más allá de que podría llegar a pasar de que ellos se pongan a pintar en el patio, lo que podría haber hecho es poner en un primer momento los tableros, en el segundo sacar los tableros y poner las hojas, y en la última actividad directamente darle las tizas directamente y que juguemos todos al tatetí, pero solamente con las tizas. A través de la infografía que había realizado con mi compañera pedagógica, Lucía, realizamos una infografía con los niños, en donde ahí nosotros pudimos sacarle a relucir ya directamente todas las variables antes que nos habíamos equivocado. Por ejemplo, a la hora de comunicar una actividad con los niños, lo primero que teníamos que hacer era llamar al grupo total, explicarle lo que íbamos a hacer, darle ganas y mostrarle el entusiasmo, poner el cuerpo, para que ellos también se sientan atraídos a la hora de realizar este trabajo. Entonces fue muy gratificante, y también lo pudimos ver con los niños. Vimos que ellos se recontra involucraron, que se apropiaron muy bien del contenido. Entonces fue muy lindo y muy gratificante. Bueno, saludos.